¿Te ha tocado escuchar alguna tragedia y gente que dice, seguro que esa persona era muy mala, por eso le pasó? Bueno, esa manera de pensar también se tenía en el tiempo de Jesús. Te doy la bienvenida una vez más a este espacio que se llama No te rindas, hay buenas noticias. Y precisamente vamos a estar meditando en esta forma de pensar. Hay gente que de repente piensa, bueno, todo lo malo, todos los accidentes, todas las enfermedades, pues son porque la gente es mala y porque el pecado de esas personas, pues Dios lo está haciendo pagar, ¿verdad? Pero ¿será una manera bíblica de ver la vida, de ver las cosas? Vamos a ver lo que dice Jesús en Lucas capítulo 13, versículo 1 al versículo número 5. Dice así Lucas 13, 1 al 5. En ese mismo tiempo estaban ahí algunos de los que le contaban a Jesús acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Amén. Bien, vamos a ver que Jesús está recordando junto con estos hombres dos acontecimientos históricos muy importantes, muy impresionantes para la gente, que dejaron marcados a todos. El primer acontecimiento tiene que ver con unos galileos. Déjame recordarte que los galileos era gente que vivía al norte del país y bueno, fuera del territorio de Jerusalén, de Judá, fuera de todo ese territorio, arriba estaba el territorio de Galilea. Le llamaban Galilea de los gentiles porque había tanto judíos pero mezclados con personas que no eran judías. Entonces eran despreciados de alguna forma por los judíos de Jerusalén. Ellos los despreciaban a los galileos. Y ellos, precisamente los judíos de Jerusalén, le dicen a Jesús, pues mira, ¿te acuerdas de aquellos que fueron asesinados por orden de Pilato mientras estaban ofreciendo sacrificios a Dios? Este grupo de galileos había viajado a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén. Y por alguna razón que no se menciona en este texto, pues Pilato, el gobernador, había mandado a matar a estos hombres. Por eso dice de manera figurativa que se mezcló su sangre con la de los sacrificios. El punto es que los había mandado a matar, y este tipo de muerte tan alarmante, tan terrible, pues había marcado a la gente, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿ellos eran más pecadores que otros? Fíjate cómo estos hombres que le dicen esto a Jesús están considerando que estos galileos eran más pecadores y por eso tuvieron que morir así. Pero observa la respuesta de Jesús, verso 3. Les digo no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Jesús está diciendo no es porque fueran más pecadores que murieron trágicamente, no es por eso. Simplemente, sí, eran pecadores, pero así como todos los demás, también en algún momento morirán. Vamos a ver el otro ejemplo. Jesús cita entonces, ante el menosprecio de estos hombres por los galileos, Jesús cita un ejemplo de Jerusalén, un ejemplo de sus hermanos judíos que vivían con ellos también ahí. Y cita una tragedia que ocurrió ahí con la torre de Siloé, una torre que se cayó. Tampoco se dice pues si estaba en reconstrucción o simplemente se derrumbó por algún temblor. No se dice nada sobre por qué se cayó, pero cuando cayó mató a 18 personas y también fue una noticia muy trágica. Jesús está recordando esa noticia
ahora de los judíos. Y dice, miren, acuérdense cuando esa torre se cayó y los mató. ¿Eran más culpables que los demás o eran más pecadores que todos los que habitan en Jerusalén? Dice, pues claro que no. Sino este accidente, pues simplemente, queridos amigos, ocurrió porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Tanto el primer acontecimiento como el segundo son parte del juicio de Dios, es parte de la forma en que Dios obra, y Jesús nos enseña que no importa quién seas, el juicio de Dios para el que no se arrepiente es el mismo. El día de hoy tenemos toda la palabra de Dios, la revelación completa. Y ayer recordábamos que la paga del pecado es la muerte eterna, es decir, la separación entre Dios y el hombre. Hoy lo recordamos nuevamente. Por eso permíteme darte el consejo del día. Es tiempo de arrepentirse. Toma un tiempo para hablar con Dios. Si no te has arrepentido de tus pecados, recuérdalo. Recuerda cada uno de ellos, pídele perdón por cada uno de ellos. Si ya te has arrepentido, de todos modos piensa en tu manera actual de vivir, en tu día a día, y ponte a cuentas con Él. Recuerda que aquel que no ha entregado su vida a Cristo vivirá la condena eterna, que es la muerte eterna. Más bien no vivirá, sufrirá la muerte eterna, la separación eterna entre Dios y el hombre. No importa quién seas galileo, seas judío, seas mexicano, no importa todos los pecados que hayas hecho, si solo hayas hecho una mentirita en toda tu vida, que es totalmente improbable, o si hayas asesinado a alguien, no importa, las consecuencias del pecado son las mismas. Quédate con esta palabra: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente.